Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos. Comienza a partir de este instante Uruguay Debate y en esta ocasión lo hacemos en este primer tramo refiriéndonos a la campaña política, ni que hablar, cada vez estamos más cerca de las elecciones presidenciales y desde la óptica del Partido Socialista. Por eso estamos con un referente justamente de este sector frente amplista, como lo es Raúl Olivera, a quien ya le damos las muy buenas noches y la bienvenida a Uruguay Debate. ¿Cómo está, Olivera? Un gusto. Muy bien. Bueno, hay mucho para conversar, ¿no? Pero sin duda estamos en las postremerías de lo que será un debate presidencial con un candidato socialista, ¿no? Sí. Como lo es Daniel Martínez. Y a propósito, una instancia de este tipo suma, resta, tiene incidencia, no la tiene en el electorado. ¿Qué opina usted sobre eso? Yo creo que tiene un impacto relativo, ¿no? Capaz que sobre alguno que no ha definido muy bien su voto, pero no creo que tenga cambios sustanciales. Reafirma de alguna manera las ideas que uno tiene. Y los que van a asistir a las tribunas creo que tienen votos muy definidos y aquel que no le interesa la política simplemente no lo va a mirar. Así que lo que vamos a tener es un debate entre dos candidatos que van a exponer dos modelos de país y la gente va a evaluar, pero convengamos que no tenemos un público muy ávido de política. En los que les interesa la política realmente ya han tomado definiciones y queda un electorado, un 37, un 40% que poco le interesa la política, más allá que les incide en su vida, pero no están pendientes de la misma, que creo que no va a ser el público que esté atento al debate. Yo rescato una frase de lo que usted acaba de decir, ávido de política, un público ávido de política. ¿Eso se siente inclusive a la hora de organizar actos? Se siente en la capacidad de movilización. De todas maneras, el que tiene más capacidad de movilización sigue siendo el Frente Amplio, quedó demostrado en el banderazo, en una convocatoria que concurrieron muchísimos miles de personas que todavía conservan esa capacidad de movilización, pero evidentemente que no vamos a hacer el acto de Tabaré Vázquez con aquella avenida del Libertador colmada de gente que no se llegaba nunca al estrado. Creo que ha cambiado culturalmente la sociedad y creo que se refleja en todos los ámbitos, ¿no? En el hábito de la gente que tenía naturalmente en las instancias políticas, ha cambiado. Yo le comentaba a un compañero, yo cualquier actividad política la puedo ver online, inclusive conversar con algún compañero luego de la actividad y decirle, yo te vi, estabas en la actividad, estabas hablando con fulano, y lo puedo haber visto en Facebook, lo puedo haber visto en cualquier lado. Por lo tanto, informarse y estar presente de toda la actividad política no necesito ir. Ahora, ¿no resulta peligroso hoy para un político que lo medular pase por redes sociales? Lo digo porque nada va a superar el mano a mano. No, evidentemente que nada va a superar. Y tal vez yo, participando virtualmente o viéndolo, el acto virtualmente, pueda entender erróneamente un concepto. Está bien, o un discurso. Claro, a ver, yo soy una persona que no usa redes, porque creo que el diálogo, la conversación es mucho más rica que lo que uno pueda escribir. Si no, tendría que estar permanentemente escribiendo, contestando, porque cualquier concepto se puede sacar de contexto. Y creo que la riqueza de la política es el interactuar con la gente, conversar mano a mano y tener respuestas para las cosas, porque si no uno se queda con un concepto muy esquemático y no da margen a la reflexión, porque el interactuar con la gente es comunicar, de lo otro es informar o promocionar. ¿A qué se enfrenta el Frente Amplio, la fuerza de gobierno, para poder llegar a la presidencia? ¿Qué obstáculos debe superar? No, yo creo que no, obstáculos no. Creo que en la instancia de las elecciones es donde la gente hace un balance del proceso político. Es en el momento que uno pretende que la gente haga la síntesis de lo que han sido 5 años de gobierno.
con sus pros y sus contras, ¿no? Con las cosas bien hechas y con las cosas que no salieron bien. Mal hechas no sería la palabra porque ahí habría intencionalidad. Que no salieron bien sería el concepto justo. ¿Y qué cosas no salieron bien, Olivera? Yo no sé, es muy difícil hacer una valoración habiendo sido parte del proceso, ¿no? Y no sé, no se me ocurre, pero cuando uno dialoga con la gente, a ver, el tema de la seguridad, podríamos decir que, yo te puedo decir lo que son las inquietudes de la gente. Yo tengo un concepto de la seguridad, de que el mismo concepto que tengo del Estado en su conjunto, que la dinámica social es mucho más rápida que las formas de adaptación del Estado. El Estado es un instrumento pesado, lento y le cuesta resolver. Un Estado ajustado a derecho con algo que debería tener una revisión. Porque hay delitos nuevos que no están previstos en ningún lado. Literalmente corre de atrás a los delincuentes. Eso me está diciendo. Corremos de atrás a los delincuentes, corremos de atrás el tránsito, corremos de atrás una cantidad de cosas que las corremos de atrás. Ahora y esto corre por mi cuenta. Yo creo que Daisy Tourné, hablando estrictamente del Partido Socialista, yo creo que Daisy Tourné fue una gran ministra. Y hay muchos policías que me lo han dicho a mí. Y no frente amplistas, ¿eh? Uh-huh. Y creo que fue injustamente el cese de Tourné, ¿no? ¿Ustedes creen lo mismo? ¿Lo han analizado esto puertas adentro? Nosotros creemos que, primero, yo no creo que las políticas las definen los ministros. Los ministros son los que son los que ponen la cara y son los que ejecutan. Sí, pero hay ministros buenos y ministros malos. Está bien. Y hay ministros que tienen más cintura para imponer una política y otros que no logran hacerlo. Bueno, pero ahí tendríamos mejores comunicadores, más eficientes, menos eficientes. Pero yo no comparto cuando se disgregan y se hacen análisis por sectores. Las políticas son del gobierno. Al gobierno se lo debe evaluar en su conjunto, no en una política en particular. Si no, tendríamos votaciones por ministerio y no por partidos políticos. Y yo creo que yo discrepo cuando dicen no, porque el ministro fulano es responsable. No. Las resoluciones se toman en el Consejo de Ministros con el Presidente de la República. Por lo tanto, son políticas llevadas adelante por el gobierno en su conjunto y no por un ministro en particular. La responsabilidad es una responsabilidad del gobierno en su conjunto. Si cree que algún ministro lo está haciendo mal, lo que tiene que hacer es removerlo. Si no se lo removió es porque la fuerza política no lo definió y el gobierno tuvo convencido que aplicó las políticas definidas por el plan de gobierno y por el Poder Ejecutivo, respaldado por los legisladores. O sea que acá nosotros no responsabilizamos a ningún ministro en particular, por eso vuelvo a repetir, es un balance general del proyecto político, del proceso de gobierno que llevó adelante el Frente Amplio, porque yo no puedo decir en ese paquete de síntesis, porque yo ahí hasta distribuyo los recursos, cómo lo quiero gastar, y si yo le doy mucho dinero a un ministerio, evidentemente que recorto de otro, y yo no puedo evaluar que al ministerio que yo le saqué y no pudo ejecutar todas sus cosas, es un mal ministro. ¿Ah? Ahora, amén de eso, ¿para usted el talón de Aquiles es la seguridad? No. Creo que la seguridad es parte de ese proceso que nosotros estamos visualizando. A ver, las tecnologías y la modernidad funciona para la policía y funciona para los delincuentes. Funciona para todos. Los medios de comunicación, según cómo se utilicen, son buenos o malos, según la utilidad que le dé. La movilidad que ha tenido la gente en el mundo, nosotros no nos tenemos que olvidar los primeros que hicieron explotar cajero electrónico eran chilenos. O sea, que después se radicaron acá. Se radicaron acá, pero el gobierno algunos por lo menos lo resolvió. A ver, es como todo. Uno arranca con una profesión, después se expande porque el resto aprende y... Olivera, ¿usted cómo lee que el 62%... Hay distintas encuestas, unas marcan el 56 y otras marcan el 62. Cualquiera de las dos le pongo sobre la mesa. De la población aceptaría la reforma impulsada por Larrañaga. Claramente ahí hay votantes frente amplistas, ¿no? Sí, a ver, el tema que
¿Cómo lee eso usted? La gente en busca de respuestas fáciles. Y en seguridad no hay respuesta fácil. Nosotros tenemos récord de presos por habitante. Tenemos 11.000 privados de libertad y no se resuelve el tema con simplemente hacer más cárceles, porque si uno no toma políticas activas que resuelvan el tema de la seguridad, que tienen profundas raíces de segregación social y la no incorporación de los pobladores al país en desarrollo, al país con mejoras muy importantes en términos económicos. Nosotros ahí tenemos un debe importante de seguir profundizando las políticas, muy resistidas y muy criticadas, ¿no? Porque de repente se critica la tarjeta alimentaria que les da el Mides a un grupo de gente, que esa tarjeta cubre necesidades mínimas que tiene cualquier Estado responsable, que es que su gente se alimente. Sin embargo, se hace una crítica muy profunda a esa tarjeta alimentaria, pero los mismos que critican eso no votaron la reforma de la caja militar, que son jubilaciones de privilegio más grandes que los del presidente de la República y de cualquier legislador. Porque para que la gente lo tenga claro, el presidente de la República se jubila con 15 bases de prestaciones, que deben ser algo como unos 60, 70 mil pesos. Y un retirado militar se jubila con 100 y pico de miles de pesos porque tienen caja propia. Olivera, hacemos una breve pausa, ¿le parece? Y en minutos seguimos conversando. Ya volvemos. En el que trabaja la tierra. Con quien da una mano siempre. En el que apuesta al otro. Ahí está el corazón socialista. Late en la vida que traes y cuando acompañás. En la fuerza del futuro. El corazón socialista está en él y en nosotros. Porque es un corazón justo y solidario. Porque le duele la desigualdad. Votá con tu corazón. Con corazón socialista. Votá la 90. La lista de Daniel. Martínez presidente. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Vos sabés que es necesario un cambio. Te sentís defraudado con el Frente Amplio. Pero no te sentís cómodo votando a los partidos tradicionales. Desconfías de los vicios de la vieja política. Temés que haya retrocesos. De tu voto de octubre depende la calidad y la dirección del cambio. Vos sabés que votando al partido independiente fortalecés la transparencia, la austeridad en el gasto, el cambio educativo. Y elegís una bancada parlamentaria que combatirá siempre, con la mayor firmeza, cualquier tipo de acomodo y de corrupción, porque ya lo demostramos en estos años. Podés confiar en el cambio. Dale la garantía del partido independiente. Llegamos con unidades móviles de última generación. Llegamos con el equipo médico más capacitado. Llegamos con emergencia pediátrica las 24 horas.
Llegamos. Con atención cálida y humana. Ahora que llegamos, puede elegir su emergencia. Asóciese al 1920-1234. Su emergencia. Confianza en movimiento. Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal, en sus 2 locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia, kilómetro 3600, sucursal Salinas, ruta 87, a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Aqua Pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. El 27 de octubre elegimos entre 2 modelos de país. Están los que proponen volver al pasado, al recorte, a la incertidumbre, y los que queremos seguir avanzando hacia el Uruguay de la esperanza. En Canelones no dudamos. En octubre votamos Frente Amplio con Martínez Villar. Para no perder lo bueno y hacerlo mejor, Martínez presidente. Vení con lo bueno. Vamos a hacerlo mejor. Continuamos, amigas y amigos, con más Uruguay Debate. Bueno, yo lo decía en el comienzo de este programa, cada vez falta menos para la elección presidenciable. Y analizando la postura, las encuestas, los guarismos de cada partido, ¿le sorprende el 12% de Manín y Ríos? A ver, yo no me sorprende nada. ¿Se puede catalogar ya como un fenómeno de estas elecciones? Veamos cuando se abran las urnas. Porque hace un tiempo atrás no podíamos, alguien podía pensar que Novis cayera a los índices que le dan las encuestas actualmente. Un 3, creo, ¿no? Impensable. Alguien podía pensar que una persona que venía del exterior, que nunca había votado en el Uruguay, pudiera ganarle a Larrañaga, que podremos tener todas las diferencias que quieran, pero era un hombre nacido en la política, criado, perteneciente a un partido político histórico del Uruguay, y que lo pasara a una persona que viene del exterior, que nadie la conocía, y lograra los resultados electorales que logró. Alguien podría pensar que Macri en Argentina podría haber sido presidente, un outsider de la política que sumió en una de las crisis más profundas a un país, porque la gente creía que era una alternativa. Un Macron gobernando Francia sin ningún apoyo popular, con una resistencia a la población terrible. A ver, el fenómeno de la política ha cambiado, la sociedad, las sociedades cambian rápidamente. Se está perdiendo el partidismo. Yo leí un estudio de Suaznavar que hablaba de que cada vez en nuestro país menos gente vota por partido, por divisa. Sí, por eso es muy difícil. Creo que las encuestadoras lo están reviendo el método, ¿no? Porque cada vez le erran más. Le están errando elección tras elección. Que convengamos que yo estoy convencido y comparto, las encuestadoras no maquillan. No dan números falsos. Creo que el método no es el adecuado,
porque hay una razón lógica. Las encuestadoras no trabajan para los partidos ni solo en las elecciones, trabajaban permanentemente. El errarle en las encuestas los desprestigian. Ellos están buscando la forma de que los resultados se ajusten a los que ellos prevén. Y últimamente no le pegan a una. ¿Y eso a qué se debe? ¿A la forma en la cual desarrollan la consulta? No, creo que hay método, creo que hay un comportamiento de la gente que creo que cada vez es más reservada, creo que la gente se la aprieta para que defina y la gente en realidad hoy define que va a votar un partido y mañana define que va a votar otro, porque la gente tiene un comportamiento mucho más dinámico. A ver, ¿cómo nosotros aceptamos que la sociedad es dinámica en el comportamiento, en el trabajo, en la forma de moverse, en la velocidad, en que quieren ir y dejar los niños rápidamente en la puerta de la escuela, irse, y no aceptamos que la gente tenga una forma de pensar diferente? Yo creo que nosotros no podemos estar en el 2019 creyendo que la gente se va a comportar como en el 71. Ni como en el 89, ni como en el 2004, ni como en el 2014. ¿Pero eso no le resulta peligroso al sistema político? No. Que el electorado sea tan volátil, porque lo que usted me está diciendo es eso, que es volátil. Yo creo que sí, que es dinámico, que evalúa rápidamente y no está atado. Yo no sé si es peligroso. ¿Peligroso para qué? Yo creo que va a ser una expresión democrática, va a reflejar la voluntad de la gente y nosotros la vamos a respetar. Y vuelvo a repetir, la instancia esta que nos queda es la instancia de reflexión política, de balance político. Yo lo que siempre le digo en cada actividad política que voy es que la gente reflexione su voto, que ponga en la balanza todo lo que hay, el tema de la región y las aventuras, el tema de la no certeza, porque enfrentamos modelos de país absolutamente diferentes. Lo único peligroso que hay es que la gente, la que define la elección es la más alejada de la política, que son ese 30-40% que no es de ningún partido, que va a votar a su saber y entender y va a definir quién va a ser el presidente de la República. De todas maneras, yo defiendo la democracia y la definición de la población como autores de la generación de la democracia representativa. Y reivindico mucho la democracia. Nosotros el sábado pasado hicimos una actividad en San Jacinto y la hicimos frente a un club del Partido Colorado. Los militantes del Partido Colorado estaban adentro de su club, ¿no? Y convivimos y podemos convivir permanentemente. Nosotros no tenemos enemigos en el Uruguay, tenemos adversarios políticos, pero adversarios políticos porque enfrentamos modelos de país, ofrecemos modelos de país diferentes y eso es lo que está en debate en la gente, no lo que siempre repito, yo no creo en los políticos dañinos que pretenden hacerle daño a la gente. Nosotros no compartimos el modelo de país que ofrecen, nosotros les ofrecemos a la gente lo que le hemos ofrecido en estos 15 años y profundizar en los avances sociales, en la distribución de la riqueza, en el cuidado del medio ambiente, en un país que se inserta internacionalmente, en un país que sobrevive entre gigantes económicos que tienen crisis y recesiones terribles, y a ver, un país entre esas dos potencias económicas que crezca un 0,001 es un crecimiento y es para valorarlo. Hay análisis que no los hacemos nosotros, que los hacen los organismos internacionales. El país más democrático, uno de los países más democráticos del mundo, no de América Latina, uno de los países con el mejor sistema de salud de América Latina y el Caribe, sin lugar a duda, con la mayor inversión en educación, que donde lo que tendremos que discutir es el contenido curricular y no el tema de la gente concurriendo al centro de estudio. Como ex sindicalista, que lo ha sido usted, le planteo,
Lo que propone la oposición, ¿ustedes consideran que es un recorte de derechos laborales? Por supuesto, sin lugar a duda. Primero, la negociación que ellos plantean por rama, en realidad los únicos que favorece a los sindicatos más fuertes. Los sindicatos más débiles y los trabajadores que trabajan en pequeñas empresas, que son 1 o 2, quedan absolutamente a la intemperie. Ahí nosotros vemos, aunque la gente no lo perciba, nosotros hicimos algo muy importante por la gente más desprotegida. Aumentamos el salario mínimo nacional 3 veces más en valor absoluto considerada la inflación. Hoy estarían ganando 5.000 y pocos pesos y el salario mínimo ronda los 15.000 o 15.000 y algo. ¿Eso qué significa? Que nosotros protegimos a los trabajadores que no tienen sindicatos fuertes. Empujamos el salario hacia arriba, aumentamos el poder de consumo y generamos condiciones para proteger a aquellos que no tienen organizaciones sindicales fuertes, que lo pueden lograr en cualquier gobierno y ante cualquier situación. Lo que argumentó la oposición es que su línea de trabajo será preservar la fuente laboral y no aumentar sueldos, porque de lo contrario podrían cerrar empresas. Falso. ¿Por qué falso? La flexibilización que hubo laboral y salarial en Argentina no generó ninguna fuente de trabajo. Lo que hizo era que hubiera grandes fugas de capital y hubiera el índice más alto de desocupación y la precarización del empleo en forma terrible y aberrante. Ahora, sin embargo, quien aplicó un decreto de esencialidad fue el gobierno frente amplista oportunamente a los docentes, que es algo que se discute también, la posibilidad de retraer a los representantes sindicales en ciertos aspectos del gobierno, entre ellos la educación. Bueno, ahí tenemos uno de los errores que nosotros asumimos. Como Partido Socialista no compartimos la esencialidad en la educación. Primero que estamos convencidos que no hay transformación si no están involucrados los docentes. Es impensable. Pero a veces no frenan porque frenan, no ponen el palo en la rueda. Nunca nosotros hemos tomado una medida porque los docentes se hayan opuesto. A ver, la dirección de la... Pero lo planteo así, está integrada por está bien, pero representantes de los trabajadores que nunca votaron en contra de las medidas de avance de la educación. Nunca. Pero a veces los sindicatos no se extralimitan. Pero todos los sindicatos no se equivocan. Los sindicatos. A ver, ¿quién dijo que porque nosotros saquemos los representantes sociales de las direcciones van a cambiar las políticas o los docentes no van a tomar medidas? Está claro. ¿Por qué? ¿Por qué lo harían? Yo prefiero docentes involucrados, participando en las asambleas técnicas docentes, un codiseño integrado por todos los actores sociales y políticos para llevar adelante reformas que se necesitan importantes en la educación, pero que son mucho más profundas de lo que las quieren ver por lo que hablábamos. Nosotros tenemos, también veamos el comportamiento de la oposición. Cuando quisimos votar la universidad para los docentes, no la votaron. Entonces queremos mayor calidad de docentes, pero no le queremos dar los instrumentos para profesionalizarlos mejor. La última, ¿cómo está el Partido Socialista en Canelones? ¿Ya han definido candidatos a la Diputación? Bueno, de hecho, ¿qué va a pasar en la Intendencia? Si podrán presentar un candidato, se van a encolumnar detrás de Orsi, Yamandu Costa, bueno, no sé. Paso a paso. Sí, las definiciones las tenemos, nosotros ya tenemos las listas impresas y presentadas en la Corte. Va a encabezar el Senado Daniel Olesker, seguido por Mónica Xavier, diputado quien les habla con Etel Badín segunda, Horacio Llanes tercero, que hicimos ahí una integración del espacio con algunos grupos, otros grupos independientes. Y bueno, vamos a hacer el mayor aporte posible al proceso de acumulación del Frente Amplio y vemos lo que ve todo el mundo. Percibimos que hay un electorado no muy expresivo, pero
cada vez hay más. Vamos yendo por los barrios y empezamos a ver las banderitas del frente. Y como dijo uno, al elefante le cuesta levantarse, pero cuando se levanta es difícil de pararlo. Olivera, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí. Gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa, en minutos continúa Uruguay Debate, no se vayan. Como periodista conocí de cerca a muchos políticos de distintos partidos y vi cuánto se correspondían sus ideas con su actuación. Por eso ahora que decidí dedicarme a la política, me sumé al Partido Independiente. Es un partido nuevo, pero con 17 años de vida, que se hizo su lugar a base de coherencia y trabajo, mucho trabajo. Su bancada tiene los índices más altos de asistencia y productividad parlamentaria. Ellos impulsaron decenas de proyectos de ley. Yo trabajé toda mi vida, así que simpatizo con los que trabajan. Con el PI voy a poner toda mi energía por un cambio con justicia social y transparencia. Si estás harto de la vieja política, unite vos también. El cambio que se viene merece la garantía del Partido Independiente. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 27 82 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. En el que trabaja la tierra. Con quien da una mano siempre. En el que apuesta al otro. Ahí está el corazón socialista. Late en la vida que traes y cuando acompañás. En la fuerza del futuro. El corazón socialista está en él y en nosotros. Porque es un corazón justo y solidario. Porque le duele la desigualdad. Votá con tu corazón. Con corazón socialista. Votá la 90. La lista de Daniel. Martínez, presidente. Funeraria Interbalnearia. Servicio fúnebre. Previsora propia. Cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372 4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal, en sus dos locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia, kilómetro 36C, sucursal Salinas, ruta 87, a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo.
Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Muy bien, amigas y amigos, continuamos con más Uruguay Debate y en esta ocasión estamos recibiendo en nuestra mesa de trabajo al director de Administración del Gobierno Departamental Canario, Javier Rodríguez, pero también integrante de la lista 939 Fuerza Renovadora Canaria, que en realidad es una expresión política que incluye a otros sectores y otras listas. ¿Es así? Rodríguez, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto estar contigo, con la audiencia. Sí, en realidad arrancamos como el Movimiento de Renovación Canaria y después, bueno, fuimos nucleándonos con otras organizaciones políticas y hoy somos 6 grupos que componen este nuevo espacio, que la verdad que hace un tiempo atrás no nos hubiéramos imaginado que a estas alturas y en tan poco tiempo estuviéramos conformando este bloque político. Para nosotros es algo trascendente, pero que va mucho más allá de lo que tiene que ver con lo que se traduzca en votos, sino que lo más importante para nosotros es la expresión del punto de vista político, que hemos encontrado enormes coincidencias con muchos compañeros, y además, por ejemplo, está integrada por un grupo histórico, un partido histórico de la izquierda uruguaya, como por ejemplo es el PDC, lo cual nos llena de orgullo, sinceramente. ¿Con qué se encontraron cuando bajaron a territorio? Esa es una de las cosas que nosotros cuando comenzamos con este grupo, en realidad básicamente obedeció a que teníamos una necesidad, muchos compañeros que integrábamos distintos grupos políticos, de tener ámbitos donde tener discusión política, que nos daba la sensación de que se venía perdiendo por la propia dinámica, porque nosotros no queremos criticar a ninguna organización política, queremos que hacen su trabajo político, pero a veces existe necesidad de otras cosas, y allí sí. Ahora viendo esto nosotros decimos, bueno, fuimos un poquito soberbios porque en realidad llegamos a algunas conclusiones que es reivindicar viejas prácticas y viejas herramientas del Frente Amplio y después nos fuimos dando cuenta que muchas otras organizaciones que se fueron formando con el correr del tiempo y muchos compañeros que estaban sueltos por ahí y que se fueron nucleando también pensaban lo mismo y por ese motivo cuando nosotros bajamos a la militancia concreta ahora sobre estos momentos electorales nos dimos cuenta de que sí era una necesidad la creación de estas nuevas herramientas, pero que no era una cosa que exclusivamente habíamos pensado un grupo de compañeros que se encontraron en la tarea en algún lugar específico, sino que es como un reclamo que se viene sintiendo desde muchos lugares de las distintas bases del Frente Amplio de Canelones. Ahora, la realidad de Canelones, a pesar de que es una zona metropolitana, es muy distinta, digamos, a la política a nivel país. Tal vez aquí la fuerza de gobierno no tenga de hecho, oposición, o si la hay, es muy poca. Al menos eso se observa desde afuera. ¿Qué les pasa a ustedes cuando hacen política aquí? Sí, la realidad de lo departamental a nacional es bastante distinta cuando uno coteja a veces con la gente y la percepción que tienen de una cosa y de la otra sin darse cuenta en muchas oportunidades que en grandes aspectos la misma cosa, porque en definitiva gran parte de las cosas que se hacen en Canelones también obedecen a iniciativas a nivel nacional. Pero sí esa como especie de dicotomía que se da en este departamento se percibe con bastante claridad, sobre todo porque hay una percepción de parte de la ciudadanía de que el próximo gobierno sin duda estará en manos del Frente Amplio y encabezado por el compañero Yamandu Orsi. Esa es como una cuestión que se siente, creo que no solo entre la gente que es Frente Amplista, sino entre la que no lo es. Yo no digo que no existe oposición, me parece que la oposición hace esta misma lectura que estamos haciendo nosotros. ¿Está bien que existan otras precandidaturas a la Intendencia partiendo de esta base de lo que acabamos de decir? Usted me dice, la población del departamento está contenta. En una palabra es lo que me acaba de decir. ¿Es necesario tener otra candidatura como la de Yamandu Costa? Yo digo que todo el mundo tiene la posibilidad de presentarse como candidato si lo entiende pertinente. La fuerza política tiene que obligatoriamente analizar la pertinencia de esa presentación. Si a mí me preguntás, entiendo por los niveles, por los altísimos niveles de aprobación que tiene el compañero Yamandu Orsi, de que no es necesario. Pero independientemente de eso, la necesidad o no obedece a elementos políticos.
Entonces el análisis político de esta coyuntura a mí me da la sensación de que es muy parecido a lo que sucedió en los periodos pasados con Marcos Carámbula. En el primer periodo, por más que no era un desconocido el compañero Marcos Carámbula, bueno, presentarle una oferta más variada a la ciudadanía parecía como algo lógico desde el punto de vista político. Cuando se consolida como con el liderazgo que tuvo el compañero Marcos Carámbula, como que no parecía que fuera lo más indicado, lo más lógico, la presentación de otro candidato por la misma fuerza política. Ese es el análisis que yo hago, lo cual, repito, no significa que esté descalificando a un viejo compañero que, por ejemplo, hoy se está promoviendo, pero me parece que desde el punto de vista político no existe la necesidad de que el Frente Amplio lo haga. Yo este mismo análisis lo traslado, por ejemplo, a los municipios. Me parece que hay lugares donde tenemos que tener una presentación de oferta que sea variada y en otros lugares no, porque la consolidación de algunos compañeros significa que lo que tenemos que hacer es respaldar a ese compañero, que la fuerza política esté demostrando de que el mismo apoyo que tiene por la ciudadanía lo tiene de su organización política. ¿Qué aspectos hay que profundizar en la gestión, Rodríguez? Muchos, porque en la medida que quienes han tenido la ventaja que he tenido yo de estar en 2 periodos de gobierno, se da cuenta cuando mira para atrás y que ha tomado decisiones y siempre con los elementos que tiene arriba de la mesa, de que cuando pasa el tiempo se da cuenta que aún aquellas decisiones que tomó y que fueron buenas son mejorables. Entonces yo creo que hay muchísima cosa para mejorar, pero sobre todo lo que tiene que ver con un modelo de gestión que esté encaminado sobre un trabajo por proyecto. Nosotros, por ejemplo, en la Dirección de Administración, hoy tenemos 31 proyectos ya aprobados por el director general, que en este caso soy yo, con las actas constitutivas, porque tiene un método de trabajo, no estamos inventando nada, pero además porque creemos que tiene que haber un enclave desde esta a la que viene, y la profesionalización de la gestión que tiene que ver con ponerle método, mucho más método al trabajo, y esto no significa nada contra la clase política de la que yo vengo. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que nos estamos planteando es que en lo que tiene que ver con la gestión, la profesionalización es la forma de llevar adelante las decisiones políticas. Es decir, la instrumentación es técnica, la definición es política. Y en esta parte, que muchas veces se trabaja como forma artesanal y que es propio de los uruguayos, creo que es donde más se tiene que avanzar. No en aspectos específicos, donde muchas veces depende de los recursos que se tenga, la persona que se puso al frente, pero si vos me decís en aspectos globales, yo me refiero a esos 2 temas. Uno que tiene que ver profundizar el modelo de trabajo por proyecto, y la otra cosa tiene que ver con la profesionalización de la gestión, que básicamente es ponerle mucho método a todo lo que hacemos y con una previsión, no solo de lo presupuestal, sino de lo que tiene que ver con las herramientas que se necesitan y lo que produce esas cosas que nosotros hacemos, que tiene que ver con una planificación mucho más profunda, ¿no? Te pongo un ejemplo bien claro. Se ha tecnificado mucho, sí. Desde el expediente electrónico, sí, pasando por las oficinas de transparencia, digamos, o de información. Ahora, yo creo que el desafío está en tecnificar, pero que esto sea acompasado con el funcionario, ¿no? Sin ninguna duda, porque de lo contrario porque no todo funcionario es un nativo digital, como se le dice ahora, ¿no? Bueno, de hecho yo no lo soy, no creo que usted tampoco, ¿no? No es fácil eso, ¿no? Sí, ¿Cómo se ha ido desarrollando yo eso? Creo que ese tema que tú estás nombrando es fundamental, pero yo también me refería a otra parte. Por ejemplo, hacemos un gimnasio en Pando. Hacer el gimnasio en Pando es lo más fácil. Hacemos el gimnasio en Pando, salió tanto y punto, demoró tanto tiempo. Pero hay un tema que es previo y otro que es posterior, que está relacionado por qué allí, con un análisis, si tenemos el predio nuestro y un montón de cosas más, y después la gestión de eso que hacemos, y los recursos y la previsión de eso. Te digo un ejemplo en 120 centros poblados que tiene este departamento, por lo cual la profundización de la planificación es clave. Y lo otro que tú decías con respecto a que tiene que ir acompasado con los funcionarios, no tengas duda, porque esto algunos de los proyectos que tratamos de implementar tienen que ver con los modelos de gestión, la resistencia a los cambios y cómo preparar a la gente para los cambios, ¿no? Porque parece muy sencillo esto, pero hay una resistencia natural y humana. Por ejemplo, yo a mi generación, yo tengo 55 años, los que tenemos entre 55 y 65 años nos tienen que felicitar por la durísima batalla que hemos tenido que dar con los cambios tecnológicos y nos hemos adaptado con bastante éxito, es decir, hacemos gran parte de nuestras actividades por vía digital, que si nos hubieran dicho hace 25 años que íbamos a hacer esto, no lo hubiéramos hecho. Pero creo que se ha dado una dura batalla en eso. Y también la Intendencia de Canelones, que no quiere que nadie se vaya por la puerta del fondo, también
hizo, porque tuvo una visión estratégica de futuro, una incorporación de personal fundamentalmente con el ingreso de becarios y gente muy joven, que hoy renovó su plantilla sustancialmente. Y, por ejemplo, la juventud te viene con la computación incorporada. Está es claro. una cosa clara. Sí. Y con una cantidad de conocimiento que a muchos de nuestros funcionarios que lo han hecho con muchísimo esfuerzo y con muchísima dedicación, hubo que enseñárselo, como a este mismo director que está hablando acá, que tuvo que aprender una cantidad de cosas porque no era lo más corriente en los lugares donde se desempeñaba hace unos pocos años atrás. Uno compara esta intendencia, que es enorme en comparación con, valga la redundancia, con el resto del interior, y propiamente con Montevideo, y la gestión de Montevideo siempre ha estado, y de hecho tuvo y tiene, conflictos con picos muy altos con ADIOM. Sin embargo, aquí no se ha dado. ¿Por qué? Yo creo que hemos tenido algunos eventos puntuales de conflicto, como es lógico, porque estamos defendiendo intereses concretos y específicos, pero lo que se apostó permanentemente en forma, desde el principio de la gestión, es al diálogo. Entonces, con el correr y el devenir del tiempo, lo que va sucediendo es que se va creando confianza entre las partes, y muchos de los inconvenientes que se generan y que uno lamentablemente a veces ve por la prensa de Montevideo, y capaz que de eso nosotros resolvemos muchas veces durante el mes por distintos temas sin tener que llegar a un paro, por ejemplo. Pero no porque no te lo reclame el gremio. Viene, se hace el planteo, se toman las medidas, se analiza, pero hay una relación como más cercana y más permanente entre la dirigencia del gremio en sus distintas directivas. Y esto es porque se han generado los mecanismos, es decir, existen las comisiones, las subcomisiones respectivas, pero además existe un tratamiento desde la administración hacia el gremio que me parece que nos ha permitido generar aquella confianza de que, bueno, antes que nada levanto el teléfono y digo, mirá, está este problema, podemos juntarnos a conversar. Y sucede que nos juntamos a conversar y normalmente resolvemos los problemas. ¿En qué aspecto se ha mejorado, digamos, la función del empleado o las condiciones del empleado municipal? Se han mejorado enormemente. En este periodo de gobierno, por ejemplo, fue una de las primeras directivas que dio el intendente. Y en lo que va de este periodo de gobierno, en todo lo que tiene que ver con situaciones que tenemos que admitir que muchas eran realmente grotescas, podría decir en algún sentido. Yo recuerdo, por ejemplo, algunas en las que nos tocó abordarlas a nosotros, de las necrópolis, que eran realmente muy complejas, de la situación en la que estaban los funcionarios, las situaciones edilicias, pero hicimos una enorme inversión. Por ejemplo, allí debemos haber puesto algo así como 75 millones de pesos en lo que va de este quinquenio, ¿no? en 4 años, en cosas concretas que el funcionario sabe que hacemos, pero hay una permanente capacitación que se ve, que lo perciben los funcionarios, y creo además que la otra cosa sustancial es que cada uno de los convenios que hemos hecho con el gremio ha habido mejoras sustanciales desde el punto de vista económico y desde otros factores que también afectan la calidad en el trabajo. Entonces me parece que todo esto se ve reflejado también en que el grueso del funcionariado lo entiende, lo percibe, y eso nos ha llevado, entre otras cosas, a tener el buen clima que tenemos, lo cual no significa que mañana no tengamos un problema. ¿Tá? No, seguramente tendremos, porque hay 4.500 personas, por lo cual es mucho más que lo que tienen muchos municipios de Canelones, por lo cual que exista un inconveniente, un problema, un conflicto de cualquier orden, es lógico que suceda. Lo que hemos generado los mecanismos a través de los cuales existe la confianza para abordarlo rápidamente y normalmente solucionarlo. Hacemos una breve pausa, minutos, seguimos conversando. No se vayan, ya regresamos con más Uruguay Debate. El 27 de octubre elegimos entre dos modelos de país. Están los que proponen volver al pasado, al recorte, a la incertidumbre, y los que queremos seguir avanzando hacia el Uruguay de la esperanza. En Canelones no dudamos. En octubre votamos Frente Amplio con Martínez Villar. Para no perder lo bueno y hacerlo mejor, Martínez presidente. Vení con lo bueno. Vamos a hacerlo mejor. Agua pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.acuapura.com.uy.
Tal vez mi camino sea parecido al tuyo. Por mucho tiempo confié en el Frente Amplio. Después, todos vimos en lo que se convirtió. Desde hace años voto al Partido Independiente y ahora me integré a él con el orgullo de pertenecer a un partido probado, que en lugar de hacer la plancha o arrimarse al fuego que más calienta, trabaja duro en el Parlamento defendiendo ideas progresistas. No quiero el país que nos deja el Frente Amplio, pero tampoco el de antes. Una gran bancada independiente va a mover la aguja a favor de la justicia social y en contra de cualquier tipo de corrupción. Acompáñame. Al cambio que se viene, démosle la garantía del Partido Independiente. Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal. En sus dos locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia, kilómetro 36C, sucursal Salinas, ruta 87, a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. En el que trabaja la tierra. Con quien da una mano siempre. En el que apuesta al otro. Ahí está el corazón socialista. Late en la vida que traes y cuando acompañás. En la fuerza del futuro. El corazón socialista está en él y en nosotros. Porque es un corazón justo y solidario. Porque le duele la desigualdad. Votá con tu corazón. Con corazón socialista. Votá la 90. La lista de Daniel. Martínez presidente. Continuamos con más Uruguay Debate. Es interesante, Rodríguez, preguntarle, porque además tiene conocimiento de causa, integra el Ejecutivo, es el segundo periodo en que lo hace. ¿Qué opina sobre la descentralización o el tercer nivel de gobierno, como se dice habitualmente? Porque, bueno, a veces se suscitan cortocircuitos entre el Ejecutivo y los diferentes alcaldes, a veces dentro de la propia alcaldía. Tenemos un episodio reciente que sucedió en el Santoral. ¿Habría que perfeccionar, habría que modificar algo en esa ley de descentralización? Cuénteme. Por supuesto que hay que hacer modificaciones y por supuesto que es perfectible. Yo recuerdo las palabras de un compañero cuando hablábamos del tema de descentralización antes de que se votara la ley. Y me decía, hay que votarla, Javier. Y yo le preguntaba y decía, pero mira que tiene estas imperfecciones, que le falta esto, que hay que votarlo, porque si no, dentro de 5 años vamos a estar discutiendo lo mismo, si hay que votarla o no. Así que es una buena medida el haberlo implementado, y yo lo entendí. Lo que sucede es que es un proceso, y a veces lo que existe necesidad de hacer es definir qué es un proceso. Un proceso es que tú estás parado aquí y querés llegar hasta acá. Pero hay que definir exactamente cuáles son las series de acciones que queremos tomar para llegar hasta acá. ¿Mejoró la gestión o la enlenteció en algunos aspectos meramente burocráticos? Pero cuando esto se define, hay bastante facilidad en el tratamiento de los temas con los alcaldes. El problema es que muchas veces no está bien claro cuáles son las potestades de uno, cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar, en el tiempo cuáles son las cosas que se van a descentralizar, y esa es parte de la discusión. Yo creo que normalmente lo que sucede, yendo a la que me estás preguntando, es que cuando más se descentraliza la gestión, más beneficio hay para el vecino, pero más beneficio hay para el Ejecutivo. Yo, por ejemplo, acá lo puedo percibir en Pando. Nosotros hicimos una planificación en lo que tiene que ver con la descentralización de los cementerios. En el primer periodo de gobierno, si yo se lo hubiera pasado, le hubiera pasado un problema. Me comprometí en una serie de fases que tenían su tiempo, que en el primer periodo presupuestamos a los funcionarios allí, para que los funcionarios supieran que el municipio y el alcalde eran jerarcas. Ahora, en el segundo periodo de gobierno dijimos, modificamos la ordenanza, y la modificamos, una serie de cuestiones relacionadas a lo constructivo y una serie de herramientas que tienen que ver con lo informático para no pasarles un problema. Y lo definimos en el tiempo. Tuvimos la suerte que llegamos con un año de anticipación a los objetivos que nos habíamos trazado. Pero ya está claramente definido que ahora el próximo paso es hoy tenemos una cogestión. El próximo paso es el pasaje de los cementerios
directamente a ser manejados por los municipios. Pero lo establecimos con claridad cuáles son los pasos que se iban a dar. Y hoy, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, Pando, que no está tan cerca de Canelones, lo que sucede es que el municipio se interesa en la temática, participa y, en definitiva, lo que hace es controlar mucho más la calidad del servicio que se presta para los vecinos. ¿Habrá necrópolis en Ciudad de la Costa? Sí. Nosotros la intención... Porque hace años que se viene trabajando en esa idea, ¿no? Hace años que se viene trabajando, e inclusive quien habla en alguna oportunidad se planteó y me lo preguntaron, bueno, para tal fecha probablemente inauguremos el cementerio de Nicolich. En definitiva, después revimos esa posición porque cuando recorrimos todos los cementerios nos pareció que antes de hacer uno nuevo había que mejorar los existentes. Y estaban en muy malas condiciones, y no me pesa decirlo, y es mi responsabilidad, algunos en pésimas condiciones. Hoy no hay ningún cementerio en el departamento en el que no se hayan hecho obras. Hay 17 cementerios, y todo lo que tiene que ver con las instalaciones referidas a los funcionarios y las cosas más básicas, podemos decir que las modificamos en forma tal que hicimos subir el nivel. Y hoy creemos que es una mejor decisión que la que hubiéramos tomado anteriormente. Inclusive comenzamos una parte de la obra y una parte edilicia que tiene que ver con las oficinas, vestuario y baño, que está hecha. Detuvimos esa obra porque nos pareció que no estaba bien, que nos habíamos equivocado, que sinceramente había que mejorar el servicio que estábamos brindando y las condiciones que tenían los cementerios antes de hacer uno nuevo. Y sé que esto para el ciudadano de Ciudad de la Costa era complejo, y para Pando, porque en buena medida la no existencia de un cementerio en Pando significa que gran parte de esas inhumaciones terminen acá. Acá se mejoró muchísimo la gestión, por lo cual también pudimos mejorar la calidad del servicio, y va a haber una descompresión de este cementerio a partir de la instalación del de Nicolich, que esperemos llegar a fin de año, si no será en los primeros meses del próximo. Yo entiendo que esto puede llegar a ser algo hasta cuestionable desde el punto de vista religioso, filosófico, pero ¿no sería algo mucho más amigable, inclusive a nivel medioambiental, un horno crematorio? Está en la misma línea lo que te estaba diciendo. Yo creo que desde el punto de vista cultural el ser humano, si uno analiza las estadísticas, sobre todo a nivel europeo, yo voy a mandar personas a Europa, concretamente a España, para analizar estas situaciones. Sí. Yo no voy porque no entiendo que sea pertinente, tienen que ir las personas que están en el tema. Y voy a mandar además un arquitecto para ver los modelos constructivos. Yo creo que va hacia allí, pero estamos en la misma situación. Instalo hornos crematorios cuando sé que tenía a funcionarios que desempeñaban sus tareas y tenían que cambiarse sus ropas en un nicho del año 1888 que se inundaba. Y bueno, cuando me respondía a estas preguntas, y esto que te estoy diciendo, por ejemplo, es en Tala, o cuando voy a un cementerio como San Bautista, que en una pieza de dimensiones similares a esta era vestuario, oficina, comedor, y debajo de la mesa había una cámara de 60 por 60 donde abajo habían restos y además inundaba. Ponía un horno crematorio antes de modificar esa situación. Donde había un cementerio donde, por ejemplo, era una especie de comedor y se comía en las mesas que otrora eran utilizadas como morgue. Es decir, no... Evidentemente pude haberme equivocado, pero creo que, y entiendo cuando a veces la gente me hace reclamo, pero tenía esta situación en los cementerios de Canelones. El cementerio de Pando, hace unos años atrás, era una cuestión, abierto. La inversión en recursos que hubo que hacer fue muy importante para llevarlo donde está hoy, ¿no? Igual hay un problema al cual se enfrentan ustedes, las autoridades. Yo recuerdo que se cuestionó una fosa común que se hizo aquí, sí. y hoy es una solución porque hay muchísima gente que no reconoce a sus deudos, sí, o que ya no les interesa, porque además hay un dinamismo inclusive hasta a nivel social, se me ocurre, que cada vez la gente va menos al cementerio. De hecho, uno lo visualiza, porque es una nota obligatoria, el Día de los Difuntos, y te lo dice hasta el florista, ¿no? Sí. Y bueno, y lamentablemente quedan esos restos allí, y bueno, y se genera todo un inconveniente, ¿o no? Sí, pero lo que pasa es que las fosas como la que hubo en Pando, acá que se encontró que habían algo así como 450 restos más o menos, eran sin hacer los procedimientos que se tienen que utilizar. En definitiva, osarios comunes existen porque muchas veces los restos no se reclaman por las personas, pero sabés que se hizo el procedimiento, que se publicó, que estuvieron los plazos legales y que después va determinado el lugar, ¿tá? No como sucedió, yo tengo las actas y no quiero
citar algunas de ellas porque podría ser hasta morboso, pero en definitiva lo que sucede es que hoy están organizados de determinada manera. Los cementerios tal cual están organizados están destinados a colapsar porque nada sale de allí. Entonces nosotros vamos primero a la instalación de nichos individuales, por ejemplo, eliminamos inhumaciones de tierra en varios cementerios no queremos que los cementerios crezcan, entonces no queremos nuevos cementerios. Lo que hacemos son espacios hacia arriba, verticales. Y allí, por ejemplo, tenemos hoy de 6 niveles. Pero para eso hubo que comprar los elevadores que los llevaban a esos 6 niveles. Pero para que pudieran dar los elevadores hubo que hacer la caminería que tampoco existía. Entonces todo eso, a mi entender, había que hacerlo antes de la instalación de los hornos crematorios, que es el primer proyecto que podrá abordar el próximo director de administración, porque además lo tenemos cotizado y previsto. ¿Cuánto cuesta un horno crematorio? No es demasiado caro. Un horno crematorio anda ¿No lo es? $70.000, una cosa así. ¿Es cara la ingeniería, digamos? Claro, tenés que tener o la dos. logística. Claro, en primer lugar hay que tener 2, porque ante la eventualidad de que uno, por algún motivo, tenga algún inconveniente y haya que pararlo, hay que tener otro. Y la otra cuestión son las instalaciones. Y el otro gran tema es no olvidarse que nosotros somos vecinos de Montevideo. Entonces, si uno analiza lo que sucede en algunas necrópolis, por ejemplo... Montevideo tiene un solo horno crematorio, digamos, 2 hornos crematorios en el central. Claro, ¿no? Sí, tiene un par más, me parece, ¿no? Pero el gran tema de que nosotros la cercanía con Montevideo y que allí ya está más asentado desde el punto de vista cultural, es que cuando tienen problemas los hornos en Montevideo, básicamente vienen acá a Canelones, donde hay 6 hornos crematorios en los parques. Ahora, imagínate que también hay que prever la eventualidad de que hayan hornos crematorios en Canelones, en la Intendencia de Canelones, que obviamente van a tener un precio inferior al de los privados, que suceda ante la eventualidad de un colapso en Montevideo. Entonces, no solo tenés que prever dónde se instala, sino que tenés que prever la capacidad que tendrías que tener y la capacidad ante este tipo de eventualidades que suceden y muy comúnmente. Hablamos de necrópolis, que ha sido un punto, digamos, fuerte en la gestión de administración. Sí. ¿Cuál es otro logro, digamos, de esta administración? Yo digo, uno de los logros más importantes, a mi entender, tiene que ver con esto que te decía anteriormente, ¿no? Nosotros nos habíamos trazado una serie de objetivos, que nosotros tenemos lo que llamamos las líneas estratégicas de las direcciones, y el cumplimiento de nuestros proyectos anduvo, cuando hicimos la presentación al intendente el 31 de diciembre del año 2008, andaba en el 90-95%, lo cual significa de que nuestra planificación había andado muy bien. Y eso nos permitió llevarnos a otro nivel que tiene que ver con el trabajo por proyectos que se esbozó en este periodo de gobierno, pero ahora nosotros hicimos una planificación por proyecto que tiene 31 proyectos que ya están realizados, algunos de ellos, en vía de desarrollo muchos de ellos, pero que para nosotros lo más trascendente es que permite lo que te decía anteriormente, la planificación en la... O sea, se delineó el presupuesto en base a ideas, a propuestas. Sí. Y se iba entregando el dinero en torno a la concreción de esas propuestas. Claro. O etapas, ¿no? Lo que nosotros ahora son proyectos que tienen todas las dimensiones de un proyecto, en lo que tiene que ver con lo económico, con lo temporal, con la planificación. Y además, el poderlos arrancar muchos de ellos en este periodo de gobierno significa que el próximo director podrá decir, sigo o no sigo con esto. Pero hay una línea. Y además, la otra cosa, a mi entender, sumamente importante desde el punto de vista de la administración, de la Dirección General de Administración en específico, es que si a ti mañana te nombran director general de administración, y es nuevo, pero te vas a ir a poder sentar al despacho del ex director general de administración, vas a poder apretar un botón donde vas a ir a una carpeta y vas a tener el rubro cero, el análisis del rubro cero desde el año 2005 a la fecha. Si vos querés saber cuántas horas extras hicieron en junio del 2006, apretás y lo vas a tener. Si vos querés saber los gastos del centro de mantenimiento de flota, también están allí previstos. Si vos querés saber todo lo que se hizo en necrópolis, número de expediente y cuánto se gastó, también lo vas a tener. Y como nosotros somos una dirección de soporte, todo el soporte de la Intendencia lo vas a poder conocer. Lo cual, nosotros lo que queremos combatir es esa uruguayés y crónica de que cada maestrito con su librito. Eso es un disparate. En la administración pública lo que tenemos que ir justamente a la profesionalización, que es todo lo contrario. Quien venga para la próxima administración, en la Dirección General de Administración, tiene este proyecto, que es contrario a esto otro. Es decir, todos los elementos básicos...
No se improvisa, en una palabra. La idea es que quien llegue sepa lo que se hizo, cuánto salió, lo que se está haciendo y lo que se tiene previsto hacer. Obviamente que sobre lo que se hizo y lo que está haciendo no tiene posibilidad de cambiarlo, pero sobre lo que se va a hacer sí. Pero no tiene que llegar y entrar a analizar de apuro qué hacer, porque si quiere tomarse un tiempo para estudiarlo, están estos proyectos que ya arrancaron y está un presupuesto previsto como para todo un quinquenio. Quedan un montón de cosas por preguntar, ¿no? Porque además, es cierto, Canelones es un pequeño país, ¿no? Sí. Y realmente no solo su población en sí, sino el trabajo municipal que desarrolla es enorme. Y yo le preguntaba sobre la descentralización, porque también es un ejemplo a tomar, porque no hay otro departamento que tenga tantos municipios como lo tiene Canelones. O sea, claramente Montevideo tiene más gente, Sí. pero no tantos municipios inclusive. No. Es más, uno visualiza que en Montevideo los alcaldes se pierden. Nadie conoce al alcalde del municipio F, yo qué sé, no sé. Aquí hay todo un experimento político en desarrollo, se me ocurre, con el tema de descentralización. Pero bueno, quedará para la próxima porque hemos llegado al final, Javier Rodríguez. Ha sido un gusto, ¿eh? Un gusto tenerlo para aquí. mí y estamos a la orden como siempre. Buenas noches para usted, para ustedes también. Gracias por la compañía. Será hasta la próxima. Chau, que pasen bien.